Bien, esta semana tenemos clase de lengua y literatura y me das un segundito y ya empiezo a compartir la clase, ¿ya? Ya. Bien, allí está, estoy compartiendo pantalla, no la compartía pronto porque no sé por qué, pero estaba el archivo suscrito. Ya. Esta semana tenemos el tema de la composición de textos literarios, ¿no? Cuando nosotros redactamos un mensaje o eh, algún tipo de escrito, ¿no? Tratamos de expresar ideas y sentimientos utilizando el lenguaje escrito y sus regalos de manera ordenada, ¿no? Con el fin de que nuestro receptor
entienda la información que queremos dar a conocer, ¿no? Ahora, para que nosotros podamos redactar un texto es necesario seguir un proceso, ¿no? Este proceso viene desde la preescritura, que es lo que hago antes de escribir, luego la escritura y finalmente el proceso de revisión. Entonces, vamos a ver estas fases, ¿no? O este proceso que seguimos para escribir. La planeación o preescritura. Esta es la fase en donde antes de escribir, por eso se llama preescritura, ¿sí? Planifico. Reviso fuentes de información que sean confiables para plantear qué es lo que voy a escribir o qué es lo que voy a redactar. De esta forma destaco la información que es más relevante y realizo resúmenes o síntesis de la información que voy encontrando, incorporo conceptos y definiciones que sean más importantes o los datos que tengan mayor interés para de esta forma pues ir luego a la escritura de una forma concreta, ¿no? La escritura, que es el proceso siguiente, es cuando ya he realizado un esquema o un índice, pues ya empiezo a elaborar o redactar el texto, ¿no? Este texto puede estar dividido en, o por lo general, todo texto escrito tiene introducción, cuerpo o contenido y desenlace o conclusión, estos tres, ¿no? Entonces, vamos paso a paso, ¿no? Antes de escribir, cuando ya redacto, todo es de manera ordenada y luego la revisión o posescritura, que es lo que hago después de escribir incluso, ¿no? Esta es ya la fase final, la última en lo que yo reviso el texto que he escrito y también vuelvo a echar un vistazo a las fuentes de información y todo lo que he redactado hasta el momento, ¿no? También es necesario revisar ortografía, gramática y comprobar que el texto tenga sentido y que es legible en todo momento. Aquí, por ejemplo, nos puede servir de pronto alguien de confianza en nuestra familia o amigos y darles nuestro texto, el que hemos procedido a escribir, y decirles, ¿crees tú que este texto es entendible? O dime qué es lo que entendiste del texto. Entonces, si esta persona comprende el mensaje que yo he querido brindar, puedo estar seguro que es legible mi texto en todo momento y pues que no hay problema en publicarlo o expresarlo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Las leyes que siguen los elementos de la comunicación son bastante sencillos, pero que muchas personas pasan por alto y por eso sus escritos son tan confusos, ¿no? Ahora, si nosotros tomamos en cuenta cada una de las leyes de los elementos de la comunicación, nos será mucho más fácil que la persona que recibe el, el mensaje lo pueda comprender con facilidad. Tenemos por lo menos cinco, ¿ya? Ayúdame con la lectura, Gilda, de los cinco, ¿ya? Desde claridad hasta totalidad. Ya, la claridad. La sencillez en la escritura es importante para transmitir el mensaje. Eh, la brevedad. Brindamos la mayor información con el mínimo de palabras posibles. El C es precisión. Focalizamos en el propósito del texto. Corrección. Escribimos correctamente gramática y estructura. Y totalidad. Nunca transmitimos mensajes incompletos. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Entonces allí tenemos claridad, que es la sencillez en la escritura para transmitir el mensaje. De pronto, si nosotros redactamos la información de una manera muy extensa, la podemos hacer un poco confusa, ¿no? Entonces, la sencillez es importante para transmitir el mensaje con normalidad. Luego tenemos la brevedad,
que es brindar la mayor información con el mínimo de palabras posibles, ¿no? La brevedad nos hace entender que no porque un texto sea demasiado extenso es el mejor que hay. No. Cuando nosotros entendemos que las redacciones que hacemos, aunque sean cortas, son entendibles o con una redacción corta, con el mínimo de palabras posibles, estoy brindando gran información, pues he comprendido que la comunicación está siendo efectiva. Y la precisión es focalizarnos en el propósito del texto, no rodearnos, no dar tantas vueltas, ¿no? Sino ir al grano. La corrección es, pues, también esta parte de nuestra humildad, ¿no? Escribir correctamente, si nos equivocamos, corregirlo, tanto en gramática como en escritura, para que todo sea entendible. Y la totalidad es nunca transmitir mensajes incompletos, ¿no? Siempre hay que escribir la totalidad del mensaje para que todo se pueda entender. No dejar cosas al sobreentendimiento de los demás, ¿no? No es que yo escribo un poco y digo, bueno, es que tal vez, o sea, es que clarito se entiende que es esto, esto y esto, y tal vez la otra persona ni siquiera se le pasó por la mente la que está leyendo, ¿no? Entonces, de allí la importancia de nunca transmitir mensajes incompletos, sino siempre escribirlo todo. Hay algunas técnicas de redacción que se utilizan en textos literarios. Aquí tenemos por lo menos cuatro: el de descripción, el de narración, el de exposición y el de argumentación. La técnica de descripción consiste en caracterizar un objeto, una persona o un espacio. Es fiel y objetivo, completo y conciso para no caer en la subjetividad, ¿no? Más bien observar el elemento a describir desde un punto de vista neutro, fijándonos en qué es lo que queremos describir o caracterizar, ¿no? Luego tengo la narración. La narración nos dice que describe hechos o acontecimientos, otros elementos de forma creativa y atractiva. Tiene que ser concreto, ¿no? Es importante también que en la narración entre lo dinámico y que el texto esté enriquecido con recursos literarios. La narración por lo general se lo utiliza en textos como cuentos, novelas, ¿no? Donde se describen hechos de manera cronológica, de forma creativa y atractiva. Luego tenemos la exposición. La exposición nos dice que es una técnica de redacción básica que trata de informar, opinar o comentar. También es objetiva, tiene un tinte muy similar a la noticia o al reportaje y también es apoyada por fuentes de información confiables. Y finalmente la técnica de argumentación eh, es parecida a la técnica de redacción, pero su diferencia radica en que la argumentación lo que busca es comprobar, demostrar y convencer, ¿no? De lo que se quiere dar a conocer, ¿no? La información de ninguna forma puede ser manipulada para el beneficio propio, tiene que ser objetiva y apegada a la realidad o a la verdad, ¿no? Acá tenemos un pequeño cuadrito, mapa conceptual, que habla sobre las técnicas de redacción en textos. Entonces, en estas técnicas de redacción en textos, tenemos por un lado cuáles son sus características y por otro lado cuáles pueden ser técnicas que podríamos utilizar, ¿no? Las características de las técnicas de redacción en textos son la coherencia, la cohesión, la puntuación y la ortografía, ¿no? La coherencia nos dice que es un medio gramatical de redacción interna. Obviamente todo lo que está escrito tiene que tener sentido, ¿no? La cohesión es cuando una idea está enlazada a otra, ¿no? No presentar repeticiones innecesarias de información para de esta forma no confundir al receptor de lo que se quiere decir.
¿no? La puntuación es el orden en el que se presentan las ideas de manera visual, ¿no? La puntuación hace que las ideas se vean claras, ¿no? Y que de esta forma no se malinterprete lo que está escrito. Entonces es muy importante que un texto esté bien escrito con signos de puntuación y gramáticas como se lo requiere. Y la ortografía son las reglas que se distinguen en cada palabra por su correcta redacción y también el correcto uso en el tiempo del texto. Entonces, con estas características podemos aplicar las técnicas de redacción en textos, ¿no? Esas pueden ser escribir un borrador antes del producto final, intentar escribir párrafos completos y no solo frases, usar los márgenes adecuados, cuidar la letra y la ortografía y ser limpio y entregar un trabajo presentable, ¿no? Entonces, todos estos consejos, tips, técnicas podemos utilizar para entregar nuestros trabajos escritos, ¿ok? Sean literarios o no literarios. Ahora, para esta semana tenemos la siguiente actividad, que es bastante sencilla. Primero, seguramente has leído o escuchado una obra literaria, novela o cuento. ¿Podrías escribir el título de la obra que has leído? Cualquiera que usted haya leído, ¿no? Si de pronto leyó algún libro interesante, El viaje al centro de la Tierra, lo pone. Si de pronto usted leyó el cuento de la Caperucita Roja, lo pone allí. No importa lo más sencillo que haya sido su obra literaria, no deja de ser obra, ¿ya? Novela o cuento. Y luego va a realizar un pequeño resumen de la obra literaria que ha leído y en caso de que usted no haya leído o escuchado alguna obra, puede hacer un resumen de alguna novela de su preferencia, ¿ok? Entonces, este resumen pequeño puede hacerlo en este espacio y ya. Esa es toda la actividad en cuanto al taller que tienen para esta semana. También en plataforma tienen activada una, un cuestionario, ¿sí? Un cuestionario llamado composición de textos literarios, ¿ya? Tarea en clase. Entonces, no se olviden ingresar a la plataforma y de esta forma, pues, tienen sus dos actividades y registro de sus dos notas una vez que complete. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Gilda? No, pues sí entendí. Ok, listo. José, veo que te conectaste ahorita último a la clase. Las actividades están subidas en la plataforma, ¿ok? Entonces, Ok, igual, esta videoclase, si la necesitas revisar el día de mañana, pues ya va a estar subida para que la puedas ver, ¿ya? ok, Delicia, mil disculpas. Ok, no hay problema. Encienda la cámara, por favor, para tomar la captura de asistencia. Listo. Tomo la captura en 3, 2, 1. Listo, chicos. Espero que tengan una buena noche, que pasen muy bien. Gracias por su asistencia. Ya, gracias. Ok.